Continuamos ya para encarar el último panel de nuestra jornada de recursos humanos. Me acompaña Marcos González Bibiloni, director de recursos humanos de Camusi, y Florencia Tiscornia, que es VP de Personas y Cultura de YPF. Gracias a los dos por estar acá, Marcos, Florencia, por acompañarnos. Nuestra primera pregunta, como nos ha pasado en estos últimos eventos, y diría que el año pasado y el anterior, inevitablemente liga nuestro presente con la pandemia. Hablábamos hace unos minutos también sobre cómo nos cambió. La pandemia alteró entornos laborales, alteró cultura de trabajo. ¿Qué es lo que sienten que afectó más en cada una de sus organizaciones? Digamos, ¿dónde pegó más mirándolo desde el área de gestión de recursos que tienen cada uno a su cargo? Florencia, ¿cuál sería tu...? A ver, en nuestro caso... En una empresa como YPF, digamos, sí. Una empresa ¿no? particular, además por la extensión que tiene y porque tiene distintas ramas y sectores, digamos. Tal cual. Y bueno, y en esa línea lo que quería compartirles era que en nuestro caso, no sé si nos cambió, pero el hecho de atravesar toda la pandemia y la cuarentena nos hizo redoblar nuestro compromiso para estar presente, para continuar con nuestras operaciones, para continuar con el abastecimiento. Y en ese proceso poder estar cerca de la gente, poder transformar o de alguna manera hacer que nuestro liderazgo sea un liderazgo más cercano, más empático, con más escucha, el cuidado y el bienestar de nuestra gente, el poder hacer foco en la agilidad en nuestros procesos para una toma de decisiones mucho más rápida y que la gente esté más empoderada dentro de las operaciones bajo todo un esquema de trabajo totalmente distinto al que veníamos acostumbrados, ¿no? Y siempre también en un marco donde nuestros procesos operativos también los teníamos que seguir respetando, ¿no? Era como manejar esa dualidad. Por eso nos convocó a repensar la forma en que estábamos trabajando, empezar a incorporar la agilidad, la toma de decisiones más cerca de la gente, ese liderazgo más cercano, siempre el foco en cuidar a la gente, pensar en su bienestar. También tuvimos que hacer como esquemas de contención durante la pandemia, pero que también aprendimos de eso y entendimos que estar de alguna manera poniendo a la persona en el centro, escuchándola, escuchando a cada una de las personas en sus distintos roles, era parte del aprendizaje que teníamos que rescatar de esta época de pandemia, ¿no? Y nos teníamos que llevar para seguir trabajando. Entonces, yo no diría que nos cambió, sí creo que la pandemia nos puso en una situación en donde tuvimos que salir a hacer foco y a repensar algunas cosas y que ahora las continuamos y las tenemos que potenciar más. Marcos, ¿cómo fue la experiencia para Camusi? Tuvimos un doble estándar porque al ser una compañía de servicios públicos, ya desde el decreto del 19 de marzo nos declararon actividad esencial. Esenciales. Con lo cual eso nos posicionó distinto en el sentido de que la operación tenía que seguir ininterrumpidamente y con los estándares de calidad y de eficiencia y de seguridad a los que nos tenemos que atener, ¿no? Entonces, parecido a lo que decía Florencia, el foco en la salud, primordialmente, protocolos, recordemos, lo hablábamos un poquito afuera, iba a ser por 2 semanas, ¿se acuerdan? La cuarentena, lo que llamamos cuarentena. Esto no llega a 40 días, sí. Con lo cual rápidamente nos tuvimos que adecuar a protocolos, la salud en el centro, por supuesto, y después garantizar eso y el servicio público. Nosotros tenemos la operación en el interior del país, en la mitad del país, para que se den una idea, y después toda la cuestión del trabajo remoto y teletrabajo, que era toda la corporación que presta sostén a esa operación, ¿no? Y eso modificó primero, me parece, la forma de trabajar y después de a poco, a medida que iba desarrollándose la pandemia, empezó a modificar las vidas de cada uno también. Con lo cual ahí empezamos a ver que teníamos que estar más cerca de la gente, teníamos que co-construir un sistema que no sabíamos cuándo iba a terminar
Por suerte veníamos con una experiencia previa en materia de teletrabajo, habíamos iniciado hacia fines del 2018 empezar a experimentar la cuestión, con lo cual no nos agarró tan de sorpresa. Sí, no fue un terreno virgen para ustedes el teletrabajo. Teníamos una caminata hecha, por supuesto contamos con la división de IT que fue la que se ganó el gran premio a que en una semana estuviésemos todos trabajando desde nuestras casas y no resintiéndose todo lo que tenía que ver con el servicio, ¿no? Yo creo que eso fue transversal a todas las empresas y organizaciones cuando uno se dio cuenta que conectaba con el sistema y andaba todo. Exactamente. Y ahora, Florencia, bueno, los dos marcaban un poco que el COVID de alguna manera moldeó a cada una de sus empresas a una cultura de trabajo que se fue adaptando, vos decías, más ágil, respetando normas y requerimientos como servicio público. Hoy por hoy sienten que esa cultura de trabajo se moldeó en el campo, por decirlo así, o ustedes tuvieron capacidad para poder guiarla, ¿sí? O sea, ¿es una cultura de trabajo emergente que se hizo por sí sola o tuvieron forma de poder influir sobre esos nuevos hábitos de trabajo? A ver, la cultura finalmente es lo que vivimos todos los días, lo que hacemos todos los días, lo que nos sale naturalmente hacer, espontáneamente hacer. Pero no todas las organizaciones tenemos la misma cultura, por lo tanto, eso que espontáneamente nos sale a hacer en nuestro lugar de trabajo, de alguna forma está modelado por lo que el negocio necesita, por lo que el liderazgo de la compañía entiende que necesita para poder lograr sus resultados y dar respuesta a su negocio y a sus desafíos, ¿no? Con lo cual, creo acá que lo que nos trajo esta nueva normalidad es justamente la confluencia entre lo que las personas traen, y de ahí esto de poner las personas en el centro, ¿no? La voz que traen, esas nuevas necesidades, esa nueva mirada, esas nuevas expectativas, esa nueva forma de trabajo a la cual empezamos a darnos cuenta que nos hace sentido, bueno, tiene que confluir de alguna manera y es lo que entendimos con lo que el negocio necesita. Entonces, necesariamente la cultura la tenemos que modelar, tenemos que liderarla, tenemos que ser protagonistas de ese proceso. Si no, es como que cada uno iría construyendo su propia cultura y la propia forma en la que quiere hacer las cosas, ¿no? Definitivamente la cuarentena y la pandemia nos puso en este camino de revisar y de resignificar nuestra cultura, entendiendo cuáles eran los atributos de la YPF que queríamos sostener y que queríamos mantener, porque es lo que nos define, lo que nos hace. Pero también repensar aquellos comportamientos que necesitábamos de alguna manera empezar a modificar, empezar a evolucionar para generar el impacto que necesitábamos para sostener la operación, pero también para poder crecer y prepararnos para esa nueva normalidad y este nuevo futuro, ¿no? Y ahí es donde empiezan a aparecer estas cuestiones de incorporar lo digital, incorporar la agilidad, incorporar la gestión por proyectos, incorporar el reconocimiento, incorporar esto del liderazgo más cercano. Es ahí donde empezamos a poner sobre la mesa algunos comportamientos distintos que necesitamos en la gente y que nosotros como los agrupamos básicamente en 4 miradas que tiene que ver con lo ágil, con lo apreciativo, con lo adaptativo y con lo tecnológico. Y perdón, me olvido un último que es lo centrado en el cliente, ¿no? Es como esos 5 atributos de la cultura que necesitamos potenciar justamente para dar respuesta a esta nueva normalidad post-COVID. Marcos, un concepto que queda como muy puesto sobre la mesa a lo largo de toda nuestra jornada de hoy es la cultura de bienestar. Digamos, cuando uno hace foco en las personas y también plantea, bueno, necesitamos darle de alguna manera, no sé si un nuevo modelo, pero sí prestarle una atención. ¿Cómo se hace para poder mantener ese foco en una compañía que es de servicio público y que tiene una operación extendida, digamos, más sobre el terreno, que no es una empresa tecnológica donde uno puede tener a todo, no sé, su equipo dentro de un edificio y que las normas se acomodan más fáciles, ¿no? Mira, yo creo que la pandemia lo que nos generó, si se puede decir
que tuvo algo bueno fue que aceleró todo tipo de procesos. Y en materia cultural también solidificó determinados conceptos que nosotros veníamos desarrollando y que se dispararon muy fuertemente por los tiempos propios de la pandemia y lo que ella generaba. Nosotros básicamente lo que hicimos a nivel cultural es basar mucho el tema en la confianza. Esta cuestión de trabajar desde las casas generaba una cultura de la confianza que termina dando un bienestar a la gente. Y la otra cuestión que también hicimos mucho foco tenía que ver con el equilibrio. Este equilibrio que se da que se dio en la pandemia, que se da entre el bienestar, la productividad y la confianza justamente. En esa trilogía nosotros trabajamos mucho para que la gente esté dentro de todo feliz en su lugar de trabajo y que se sienta absolutamente capacitada como para transitar determinadas cuestiones que eran absolutamente desconocidas para todos. Así que para nosotros fue una oportunidad de profundizar el tema cultural y el foco fue mucho en la confianza. Creemos que cuando uno entraba a la casa del otro, en un Zoom, quizás se daban situaciones que durante 20 años no se daban en materia presencial. Vos por ahí trabajabas con alguien durante 10 años y no sabías quiénes eran los hijos. Acá se te cruzaban los hijos, las mascotas. Creo que eso fue algo bueno, fue algo interesante por lo menos para a partir de ahí construir una armonía distinta, ¿no? Me gustaba el comienzo cuando había más transparencia en eso. Ahora después empezamos a hacer las pantallas de fondo. Claro, todo volvió a ser un poquito más corporativo. Sí, pero al principio, verdad, como decís vos, conocimos el gato de nuestros compañeros de trabajo, etcétera, perros que ladran. Nuestro tema era un poco mirar también qué pasa con la gestión de talento. Y me gustaría ver para empresas que yo llamo que, digamos, están en un sector duro de la economía, como la energía, el petróleo, ¿cómo se trabaja para fidelizar talentos después de una pandemia? ¿Qué es lo que hay que hacer para...? Porque uno piensa, bueno, pero está bien, el salario ya no es todo. Una de las cosas que nos dejó la pandemia es esa. ¿Qué más? ¿Arrancás? Arranque, sí. Mira, nosotros vemos otro gran desafío que deja la pandemia, porque a las razones típicas de las cuales el talento se te va de una compañía, que son básicamente el salario, que te llevas mal con tu jefe, que no tenés un campo de desarrollo. Un horizonte. Un horizonte. Ahora se agregó una cuestión más que tiene que ver con que hay un talento entre los 25, 35, 40 años que está dispuesto a cambiar solamente por cambiar, por una cuestión de experiencia. Con lo cual vemos en esa franja que se está dinamizando mucho la posibilidad de cambiar solamente por cambiar o donde estos factores no inciden mucho. Con lo cual implica un desafío para la retención, implica un desafío para los recursos humanos porque cómo elegís el recurso primero, cómo lo capacitas después para después garantizarse de que se te queda. Y creo que está todo muy volátil ahí y básicamente tiene que ver con profundizar, digamos, la cultura empresaria. Se le agrega la cuestión de la coherencia. Me parece que es un concepto que hoy la gente, una parte de la gente, de la fuerza laboral, no te perdona si no haces lo que decís que sos. Sobre todo esa gama de... esa franja, ¿no? Así que bueno, básicamente es profundizar la cultura, bienestar, autonomía, todo lo que va exigiendo esa nueva clase de líderes, por así decirlo, y capacitar a los líderes que ya están. Independientemente de eso, te quiero agregar, perdón por la extensión, también la pandemia generó una revalorización de las canas, y no estoy siendo autorreferencial. Me parece que hay mucha gente de 45, 50 que se sintió muy cómodo, se adaptó rápidamente y que los volvemos a tener que valorar dentro de las compañías, digamos. Porque incluso se preguntaron
¿cómo puede ser que durante 25 años yo me levantaba a las 6:30, 7 menos cuarto de la mañana y llegaba a mi casa hasta las 8 de la noche? ¿Cómo puede ser que durante tanto tiempo hice eso y ahora soy igual de productivo teniendo una vida mejor, ¿no? Me parece que a esa franja hay que revalorizarla, hay que volverla a capacitar y hay que cuidarla. Es algo que mencionamos en varios de nuestros paneles, que la pandemia de repente nos abrió esa puerta, nos empujó a algo que al principio nos parecía un precipicio y de repente encontramos que flotamos, o sea, que nadamos en ese mundo, que podemos hacer las cosas distinto, mejor inclusive, hacerlas bien, ser más productivos y de repente, bueno, no ser tan esclavos en términos de una especie de rutina laboral que era muy, muy potente. Y Florencia, bueno, ¿YPF? Sí. A ver, para complementar un poco, este desafío que le llamamos de la retención, yo quizás lo resignifico y se dijo en alguna de las charlas anteriores, a el desafío que tenemos de fidelizar, de comprometer a las personas con el propósito de la compañía, y ahí va en la coherencia, ¿no? ¿Qué somos como compañía? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo es nuestro liderazgo? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo reconocemos? Eso habla de nosotros y cómo nosotros podamos de alguna manera acercar eso que somos, ese propósito que tenemos. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro propósito que está detrás de todo lo que hacemos, que es el transformar vidas a través de la energía, ¿no? Cómo bajo eso en el día a día de la gente y realmente inspira a los equipos a hacer lo que tienen que hacer. Bueno, creo que ese es el gran desafío que tenemos, que por eso lo amplío un poco más allá de lo que es retener. Y después de lo táctico, hay un gran desafío que también se nos dispara desde lo que es la cultura, que es la propuesta valor, ¿no? Algunos hablan de marca empleadora, otros hablamos de propuesta valor, y realmente todo lo que es la compensación y el salario siempre está y está en boga y más en estos contextos, pero realmente la propuesta valor es todo lo que hace a la experiencia del empleado que transita en nuestra compañía. Entonces, empezar a pensar que este fue un poco un gran camino que arrancamos, en el cual estamos súper entusiasmados, que arrancamos producto de lo que nos deja esta época post-pandemia, que tiene que ver en decir, no, pongo la persona y yo me siento a diseñar lo que yo creo que la persona necesita, sino que sumo a la mesa y construyo con las personas, ya sea con los candidatos, con el nuevo ingresante, con el líder, con el empleado, con el que está en la oficina, con el que está en la operación, con el que está en la estación de servicio, con una diversidad súper amplia, construyo con ellos la experiencia. Y la experiencia, para que esa experiencia tenga valor, el otro punto crítico es cómo sumamos el liderazgo. Porque la experiencia la hacemos todos, no la hacemos desde recursos humanos y decimos cómo tienen que hacer las cosas y háganse, sino que todos los protagonistas que están en ese día a día son los que hacen la experiencia. Les traigo una última pregunta para sumarlo al combo, y es política de diversidad. Hablamos un poco de generar coherencia, ¿no es cierto?, como un valor que hoy ayuda a fidelizar también, y creo que esto también de alguna manera se entronca, ¿no? Decir, bueno, a ver cómo somos como organización en relación a algo que hoy es central para muchos, digamos, cómo tratamos a nuestra gente, cuál es nuestro foco en materia de diversidad, cómo lo encaran cada uno. Mira, nosotros el tema diversidad también se disparó en la pandemia. Como te decía, somos una empresa ex gas del Estado, con un componente, digamos, de varones muy grande. Tenemos un 80-20 que nos viene de arrastre, con lo cual fundamentalmente hicimos foco primero en la docencia y en la información. O sea, nos tomamos en general casi toda la pandemia para hacer muchos talleres y muchas charlas y de instalar el tema puertas adentro. Y a partir de ahí empezamos a caminar un sendero que vamos más hacia el concepto difícil de lograr, que es la convivencia, ¿no? Claro. Lo decía nuestra colega de Quilmes, ¿no? Diversidad que te invitan a la fiesta, inclusiones que te saquen a bailar. Nosotros vamos un poquito
por la convivencia que engloba a todo, cosa que no es fácil, por supuesto, que hay que trabajarla, hay que machacar mucho, y después con las herramientas propias de políticas internas que te ayudan un poco a llevar esto a la práctica, claro, ¿no? Tenemos que hacer la política referente a la OIT en materia de acoso laboral, estamos en ese proceso. Y después es información y más docencia para nuestra gente. Por lo menos en nuestro caso, sobre todo en lo que tiene que ver con la operación en el interior, es instalar el tema y desde un lugar absolutamente constructivo, y en eso estamos. Florencia. En nuestro caso, que bueno, los números también son Me muy imagino, parecidos sí, sí. en la industria de la Es el sector, energía, exacto. exactamente, claramente el desafío de la diversidad de género, pero también de la diversidad en general, ¿no? Y de la valoración de distintos tipos de diversidades es sumamente importante. Venimos desde el 2018 trabajando fuertemente con un propósito en este sentido, en materia tanto de género como de diversidad general y de valoración de la diversidad. La pandemia nos lo puso más sobre la mesa, nos aceleró, por suerte, algunos de los procesos, y básicamente nosotros venimos trabajando en 3 grandes focos. Por un lado, en lo que nosotros entendemos es el marco institucional. El marco institucional nos da contexto, nos permite atravesar la gran organización que somos de más de 20.000 empleados con un montón de contratistas y socios con los que trabajamos. Ese marco institucional va desde nuestro código de ética, nuestro protocolo de violencia de género o violencia doméstica, por ejemplo, que tenemos, que es algo que en la pandemia surgió muchísimo. Nuestros protocolo de lugar libre de acoso, nuestro código de comportamientos, es lo que nos da el marco y nos institucionaliza y nos pone el tema en agenda dentro de toda la compañía. Y después tenemos acciones, como bien mencionabas, que tienen que ver con la sensibilización, la capacitación, la comunicación, que básicamente lo que está trabajando son las barreras culturales, los estereotipos que tenemos y con los que venimos y con los que muchas veces nacemos, pero que los traemos a nuestro ámbito laboral y nos condicionan en las decisiones que tomamos y en cómo actuamos. Entonces, fuertemente venimos trabajando en eso para de alguna manera modificar los comportamientos que tenemos cuando tomamos una decisión para promover a una persona, para desarrollar, para incorporar a alguien. Y después tenemos acciones que le llamamos bien concretas y tácticas, que van en relación a nuestros procesos del día a día, desde una guardería, desde un lactario, la indumentaria para las mujeres para que sea apropiada, desde nuestro proceso de job posting interno para hacer los procesos de movilidad internas más transparentes, que no solo afecta a las mujeres, sino realmente abrirlo a toda la compañía. Y, por ejemplo, una acción concreta que también surgió en pandemia, de hecho fue en el 2020, fue todo el trabajo en corresponsabilidad. La pandemia puso de manifiesto que hay una desigualdad en lo que es la ocupación en las tareas domésticas y el cuidado de otros en materia de género. Entonces tomamos eso, entendimos que eso era algo que afectaba el desempeño de nuestros equipos y entonces al desempeño de la compañía, y trabajamos proactivamente en la concientización sobre la corresponsabilidad, incluso hasta extender las licencias de cuidado a 30 días, que es por encima de lo que ofrece la ley, tanto para gestantes como para no gestantes, ¿no? Entonces, de esa manera es como poner en relevancia que la corresponsabilidad es de todos. Agradezco muchísimo que hayan podido darnos una mirada completando un día de debate y de mucha interacción, porque de alguna manera lo que vemos es que la pandemia es como si reconstruyó nuestro esqueleto, ¿no? Es como tuvimos un impacto y lo estamos rehaciendo con la oportunidad de acomodar algunas piezas. Me parece que eso es lo que estamos aprovechando. Y dentro de ese reacomodamiento, bueno, sacando lo mejor de lo que teníamos y buscando introducir mejoras y cambios en un momento en donde la gente está más permeable para tomarlos y para asumirlos.
Marcos González Bibiloni, director de Recursos Humanos de Camusi, Florencia Tiscornia, que es VP de Gracias. Personas y Cultura IPF, gracias por habernos Gracias a acompañado. ustedes, Gracias. gracias Hernán. Fue un gusto Un placer. charlar con ustedes. Y a todos los que nos están siguiendo también les agradezco por haber sido parte de esta jornada de recursos humanos, en la que además pudimos entregar el premio 2022 al líder más reconocido de su organización. Como siempre, bueno, estaremos en contacto hasta nuestro próximo evento. Muchas gracias y buenas tardes.